Habíamos visto estructuras condicionales. Las estructuras condicionales, dentro de este tema, vimos condicionales simples, condicionales compuestas y condicionales múltiples. La sesión del día de hoy vamos a ver estructuras repetitivas. ¿Sale? Las estructuras repetitivas son parecidas a las estructuras condicionales. Utilizan condiciones para ejecutar bloques de instrucciones, porque las estructuras repetitivas también son bloques de instrucciones a ejecutarse dependiendo del resultado lógico de una condición. Las estructuras repetitivas, al igual que las estructuras condicionales, utilizan condiciones. Si una condición resulta verdadero, se va a ejecutar cierto bloque. Y si una condición resulta falso, pues no se va a ejecutar nada. Pero la diferencia de las condicionales con las repetitivas, como su nombre lo indica, se van a estar repitiendo indefinidamente un cierto bloque de código. Se va a estar repitiendo instrucciones. Las estructuras de iteración son todos los procesos que pueden ser repetitivas. También se les conoce como estructuras iteración. Voy a leer el chat, permítanme tantito. Bueno, las estructuras de iteración, como les decía, como su nombre indica, son procesos, son estructuras que son repetitivas. Por ejemplo, en la vida diaria nosotros realizamos muchas tareas repetitivas. Uno de esos ejemplos son cuando nos levantamos para irnos a trabajar o para ir a la escuela. Al terminar nuestra jornada laboral o educativa, regresamos a nuestras casas, descansamos y al otro día se repite el proceso. Esto por lo regular durante toda la semana laboral. En el caso de ustedes o de los que son estudiantes, nos levantamos, nos cambiamos, tomamos el colectivo o nuestro coche para ir a la universidad y tomamos clases que ya están planeadas, que ya están estipuladas durante un cuatrimestre. Termina la jornada, termina la clase, tomamos otra clase. Y así durante cierto tiempo al día. De ahí nos regresamos y al otro día es lo mismo. Son acciones, son procesos o tareas que se están repitiendo. Es lo mismo con las estructuras repetitivas. Son bloques de código que se van a estar repitiendo dependiendo del resultado que la condición nos dé. Si la condición resulta verdadera, se va a ejecutar cierto bloque de código y si la condición da un resultado lógico falso, no se va a ejecutar nada. Dentro de las estructuras repetitivas también tenemos diferentes tipos de estructuras repetitivas o iterativas. Se tienen tres estructuras principales que permiten dar soluciones repetitivas. A estas estructuras repetitivas o iterativas también se les conoce como ciclos o bucles. Y estos ciclos son el while, el do while y el for. Vamos a ir viendo individualmente qué es lo que se puede hacer con el do while, cómo se utiliza el while, cómo se utiliza el do while y cómo se utiliza el for. Estas tres estructuras son para lo mismo, son para repetir cierto bloque de instrucciones en mi algoritmo, pero se escriben de forma diferente. La estructura es diferente, la forma de escribirla, de utilizarlas dentro de nuestros algoritmos, ¿vale? Pero de ahí lo sirven para lo mismo, para repetir cierto bloque de código cuantas veces yo haya indicado en mi código, en mi algoritmo. Las estructuras iterativas, la vida de un ciclo, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta para saber hasta cuándo se va a dejar de repetir cierto bloque de código en el algoritmo. Porque no sirve de nada que nuestro código
repitiendo infinitamente. No sirve de nada y de hecho estaría mal si un código nunca tiene fin, si un algoritmo, un bucle, un ciclo nunca tiene fin. Sí debe tener un determinado número de procesos o de repeticiones. Entonces, se dice que la vida de un ciclo depende de una condición que indique si el ciclo se repite o si el ciclo se detiene. Es importante saber que toda estructura de iteración debe tener una condición de parada para que finalice. De no ser así, puede encontrarse con un ciclo infinito que impide el correcto funcionamiento de la aplicación. Todo ciclo, no importa cuántas veces se repita, 1, 2, 3, 4, 100 veces, debe tener un fin, debe llegar a un momento en que termine. Si no termina y nuestro ciclo, nuestro bloque, nuestro algoritmo, un bloque de instrucciones se está repitiendo infinitamente, eso es un mal funcionamiento. Siempre debemos llegar a un momento en que la condición resulte falsa para que deje de repetirse nuestro ciclo. Basado en lo anterior, es muy importante tener presente lo siguiente. Un ciclo se repite solo si la condición es verdadera. Esto es muy importante cuando nosotros estamos haciendo el diseño de un algoritmo, el análisis de un algoritmo en el cual pues, se nos pide utilizar un ciclo, o yo sé que voy a tener que utilizar un ciclo. Debo saber que un ciclo solo se va a repetir si la condición me resulta verdadera. Si la condición resulta verdadera, se va a entrar al bloque de código y se va a estar repitiendo nuestro ciclo hasta que la condición resulte falsa. Un ciclo se termina, o sea, no se vuelve a repetir si la condición es falsa, es lo que yo les estaba diciendo. Debemos asegurarnos que en algún momento la condición debe ser falsa para que no se tenga un ciclo infinito. Lo que estábamos comentando hace unos momentos, si nuestro algoritmo, dentro de nuestro algoritmo, en algún momento del algoritmo yo utilizo un ciclo, pero si ese ciclo yo no lo diseñé bien, no está bien mi lógica y nunca termina, nos encontramos o estamos hablando que son ciclos infinitos. Y eso podría llegar a dar un mal funcionamiento a nuestro algoritmo, a nuestro programa. Vamos a ver primero el ciclo while. En español significa mientras. Y mientras se cumpla la condición se va a estar repitiendo cierto bloque de instrucciones. Este ciclo utiliza una validación y dependiendo del resultado, ya sea verdadero o falso, del resultado de la condición, determina si se ingresa o no al ciclo, repitiendo hasta que la condición falle. La forma de escribirlo es, en inglés nosotros escribimos while, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis nosotros ponemos una condición. Si cierto variable es igual a 0 o cierta variable vale tal valor o tiene tal dato. Y después de los paréntesis abrimos llaves, al igual que las estructuras condicionales. Dentro de las llaves nosotros escribimos las instrucciones que vamos a ejecutar en el ciclo. Todo lo que nosotros creemos que se esté repitiendo una y otra vez, las vamos a escribir dentro de las llaves de nuestro ciclo. Vamos a ver el primer ejemplo con el ciclo while. Es un ejemplo muy básico, muy fácil para empezar a entenderle cómo funcionan los ciclos en programación. Los ciclos en programación son fáciles de aprender. Lo único que nosotros debemos tener cuidado es en
utilizar correctamente nuestra lógica para que una condición me permita ejecutar el ciclo o no ejecutarlo. Porque hay veces que es lo que más cuesta o le cuesta a los que apenas están iniciando con el mundo de la programación, es poner la condición correcta que me permita entrar al ciclo o no. La lógica, tener la lógica de programación es lo que a veces más les cuesta a los principiantes. Para este ejemplo, pues vamos a abrir de C++. Y vamos a leer el ejemplo que vamos a realizar. Dice, realiza un algoritmo que imprima los números del 1 al 10. Puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100, como nosotros queramos. Es solo una simple impresión en pantalla de números de manera secuencial del 1 al 10. Primero que imprima el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 10. Y cuando llegue a este valor, ya no tiene que imprimir el número 11. Cuando llegue a 10, se tiene que parar la ejecución de nuestro algoritmo. El programa tiene que salir del ciclo para darle fin a nuestro programa. Bueno, vamos a hacerlo en DC++. Creamos un nuevo archivo fuente. Control N. Vamos a escribir las variables include, useString. Vamos a escribir también la de conio.h. Vamos a escribir la línea de código using name space stt. Vamos a escribir nuestra función principal. Y dentro de la función principal, pues tenemos que pensar, analizar lógicamente qué es lo que tenemos que hacer primero. Sabemos que la forma o la metodología, el proceso para el desarrollo de un algoritmo, sea pequeño o sea grande, se divide en tres partes. La vida o la metodología de un algoritmo es entrada, proceso y salida. Yo necesito datos de entrada primero, que es el primer paso en la metodología para desarrollar un algoritmo. Necesito los datos de entrada, la información. Un algoritmo siempre va a trabajar con datos. Un algoritmo constantemente va a estar procesando datos, información. Entonces, para que mi algoritmo procese información, necesito darle esa información que va a procesar esos datos. Entonces, lo primero que hacemos es escribir las variables, pedir los ingredientes, los datos de entrada, lo que yo voy a necesitar para poder crear mi algoritmo. Entonces, bueno, me dice, realiza un algoritmo que imprima los números del 1 al 100. En este caso, en este ejemplo, es necesario que nosotros escribamos una variable. Alguien que me diga, o qué variable es la que yo necesito. Estoy pensando. ¿Sí? ¿De todos los números del 1 al 10? Así es. ¿Qué variable necesitamos? El problema nos dice, realiza un algoritmo que imprima los números. Entonces ya estamos hablando que nuestro algoritmo va a procesar números, va a trabajar números. Entonces necesita número, necesita una variable que almacene todos los números del 1 al 10 o que me permita estar mostrando un número.
Entonces para eso necesito una variable numérica, le voy a llamar num, y la voy a inicializar en 1. Ya la estoy inicializando de principio. ¿Por qué? Porque en la estructura condicional while, yo necesito dentro del ciclo while, dentro de los paréntesis, darle una condición. ¿Sí? Necesito decirle que evalúe tal condición para que si resulta verdadero, ejecute lo que está dentro del ciclo while. Si resulta falso, pues simplemente no va a entrar al bloque de instrucciones y va a finalizar nuestro algoritmo. Entonces, yo aquí en la condición necesito ver qué tipo de condición necesito poner en los paréntesis para que entre a nuestro bloque a nuestro ciclo y ejecute nuestro bloque de instrucciones. Entonces, para eso yo estoy escribiendo la variable num y la estoy inicializando en 1. Después de eso, vamos a escribir la condición while. Y en la condición, ¿qué es lo que tengo que escribir? ¿Cuál sería esa condición, chavos? Para que me permita a mí hacer hacer simplemente una lista sencilla de números del 1 al 10. Imprimir de forma sencilla los números del 1 al 10. ¿Qué condición necesito? Voy a escribir los paréntesis. ¿Qué necesito que se evalúe para que entre a nuestras llaves, para que el programa a la hora de compilarse vea y cree una variable? Acá lo primero que va a hacer es declarar una variable e inicializarla en 1. Y después va a venir a esta siguiente línea de código y va a ver que se va a topar o va a ver que está un ciclo. Y dependiendo de lo que evalúe, si resulta cero, va a entrar acá. Si resulta falso, pues simplemente se va a saltar las llaves y va a terminar nuestro algoritmo, nuestro programa. Entonces, ¿qué necesita para entrar aquí a este bloque de instrucciones que por el momento no se han escrito? La condición. Podría ser una condición que diga que si el número que está insertando es mayor que 0, inicia la secuencia. De lo contrario, que salga. De lo contrario, que salga. Sí, de hecho va a ser eso. Que O sea, que la variable num la vamos a utilizar para que la compare con cierto valor. ¿Qué valor? Voy a escribir la variable num. Correcto lo que dice Lorenzana, pero en vez de evaluar el valor que tiene la variable num, que por el momento tiene un 1, ¿con qué, con qué número, con qué valor tendría que comparar? Acá nos está diciendo que el ciclo imprima los números del 1 al 10, o sea que se va a repetir al menos 9 veces el ciclo. No tiene que poner. Se va a estar repitiendo nuestro ciclo hasta que llegue al número 10. Entonces, ¿qué es lo que tendría que escribir? Tendría que comparar, y para eso voy a utilizar estos operadores, estos signos. Si la variable num es menor o igual a 10, vamos a utilizar how, me imprima la variable num. Y después voy a hacerle un salto de línea. Y después, ¿qué es lo que va a hacer acá? A ver, vamos a ir analizándolo parte por parte. Yo acá tengo
que si num, la variable num vale, es menor a 10 o igual a 10. Si es correcto esto, que la variable es menor o igual a 10, va a dar un resultado verdadero, un resultado lógico verdadero. Entonces, como dio verdadero, se va a ejecutar esta línea de código. ¿Y qué es lo que va a hacer esta línea de código? Lo que está haciendo es imprimiendo nada más el valor de variable, del valor de la variable num. La primera vez que ejecutamos el bloque, el ciclo while, la primera vez que se entra al ciclo, la variable vale 1. O sea que va a imprimir un 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a ir hasta la otra parte hasta otra línea de código donde se encuentre con algo. En este caso va a llegar hasta esta llave de cierre del ciclo, y lo que va a hacer el programa cuando se esté ejecutando, después de la llave de cierre, va a volver otra vez a evaluar la condición. Se va a saltar de acá abajo, va a saltar hasta acá arriba, para tratar de evaluar otra vez la condición y ver si otra vez se repite o no se repite. Por eso se llaman ciclos, porque tiene un inicio y después al final vuelve a iniciar y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, ya que hizo la primera impresión del valor de la variable, va a llegar hasta las llaves de cierre y otra vez va a saltar hasta la línea de código donde está el while con la condición y va a volver a evaluar. Dice, número es menor o igual a 10. Como todavía la variable num vale 1, la condición otra vez se va a cumplir, va a resultar verdadera. Entonces, ¿qué va a hacer? Otra vez va a entrar al ciclo, porque la condición resultó verdadera. Va a entrar al ciclo y va a ejecutar esta línea de código, la única que tenemos en nuestro código. Y lo que va a imprimir es otra vez 1. Y así otra vez se vuelve a repetir el ciclo y vuelve a evaluar. Como la variable número todavía sigue valiendo 1, entonces 1 si es menor a 10. No es igual a 10, pero sí es menor, porque acá estamos escribiendo el menor igual. Si no es menor, que sea igual. Entonces se vuelve a repetir, vuelve a entrar al ciclo y vuelve a imprimir 1. Entonces, en sí, mi algoritmo, la condición no está mal, porque nos está permitiendo entrar a nuestro ciclo, pero lo que está ejecutando el ciclo está mal, porque yo quiero que me imprima del 1 al 10, no quiero que me imprima puros 1, porque si yo lo ejecuto, lo compilo, tendría un ciclo infinito, porque siempre me va a estar imprimiendo 1, y eso estaría mal, porque nunca terminaría de ejecutarse mi ciclo. Entonces, ¿cómo hacemos para que cambie el valor de la variable? Alguien que me diga. Hacemos un código que le permita sumar 1. Exacto, tenemos que sumarle 1. Y para eso podemos poner num más, punto y coma. Ahora sí, la primera vez que entre el programa al ciclo, que se entre al ciclo, como la variable la primera vez vale 1, la condición es si número es menor o igual a 10 y num vale 1, esta variable num vale 1 si es menor a 10. Entonces resulta verdadera esa condición, se entra a esta línea, a este ciclo, se ejecuta esta línea, se imprime 1 la primera vez. Y a la variable num, cuando pasamos o leemos esta línea de código, lo que está haciendo es que a la variable un, que vale 1 la primera vez, le suma un valor. Entonces la variable 1 ya no vale 1, ahora vale 2. Después
llegamos al final del ciclo, vuelve a saltarse al principio, a iniciar, evaluar la condición y evalúa num menor o igual a 10. Num ahora ya no vale 1, ahora num vale 2, pero 2 sigue siendo menor a 10. Entonces, resulta verdadera la condición, entramos al ciclo y como tenemos la línea de impresión de la variable, num ya no vale 1, ahora vale 2, entonces lo que va a imprimir es el 2. Otra vez nos encontramos con esta línea de código que lo que está haciendo es sumar un valor a nuestra variable num. Ahora num ya no vale 2, ahora vale 3. Vuelve a terminar, o volvemos a terminar el ciclo, a toparnos con la llave de cierre, otra vez vuelve a saltar al inicio y evalúa la condición. Num es menor o igual a 10, como ahora num vale 3 y 3 si es menor a 10, entonces se cumple la condición, se ejecuta esta línea de código, se entra al bloque, al ciclo, al bloque de instrucciones, se ejecuta esta línea de código y nos imprime ahora 3, que es lo que vale actualmente la variable num, y ahora a num se le suma un número, ahora num ya no vale 3, ahora vale 4. Y así, hasta que llegue, por ejemplo, num llegue a valer 10. Cuando num llegue a valer 10, ¿qué es lo que va a hacer el ciclo? Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a leer la condición y num, suponiendo que ahora vale 10, num es menor o igual a 10, ¿ok? Como todavía se cumple la condición, porque aquí estoy utilizando este operador de igualdad, de igual, este signo, pues no, 10 es igual a 10, entonces resulta verdadera la condición, se entra a esta línea de código y lo que se imprime es el 10, ¿sale? Y después se le suma a 10 un valor, ahora no, ya no vale 10, ahora vale 11. Lo que hace otra vez, se vuelve a repetir el ciclo para evaluar la condición y evalúa num menor o igual a 10. Ahora, como num ya no vale 10, ahora vale 11. 11 no es ni menor ni es igual a 10. De hecho, 11 pues es mayor a 10. La condición resulta falsa. Entonces, como resulta falsa, ya no se entra a las llaves, ya no se entra a este bloque de instrucciones y ahí termina el código, ahí termina nuestro programa. Vamos a poner return 0 y gauge. Bueno, vamos a ejecutar. Vamos a poner 08 y. Y aquí tenemos pues, la ejecución en consola de una lista de números del 1 al 10. Doy enter para terminar y así termina. Bueno, eso es el ciclo while. ¿Alguna duda hasta el momento? Si no hay dudas, continuamos con el ciclo do while. Profe, yo no vi- eso fue muy rápido, no vi nada en la consola. Espérame tantito. A ver, otra vez. ¿Que ejecute? Sí. Acá están los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, ya. 9, 10. Están muy pegaditos al lado izquierdo, por eso tal vez no los viste. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al ciclo
do while. El ciclo do while es muy parecido al while, pero en el ciclo do while primero se realiza una serie de acciones y al finalizar se pone la condición y se evalúa que dependiendo si es verdadera o falsa, como ya lo habíamos visto, realiza otra vez la iteración del ciclo, repitiendo los procesos que queremos o simplemente se rompe el ciclo si la condición resulta falsa y continúa con la secuencia de acciones de líneas de código que hay después del ciclo. La forma de escribirlo es, en inglés escribimos do, abrimos llaves, dentro de esas llaves del do escribimos nuestras instrucciones, nuestras líneas de código, nuestras acciones que queremos que se estén ejecutando, que se estén repitiendo. O sea, y después escribimos la condición while, paréntesis, condición. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia en el while es que en el do while, nosotros escribimos do while. Lo que primero hacemos en el ciclo do while es, primero ejecuto por primera vez el bloque de instrucciones y después evalúo si quiero seguir ejecutando. En los ciclos do while, primero hago y después pienso. ¿Sí? Primero actúo y después pienso. En el while es lo contrario. Primero pienso y después actúo. Vamos a ver un ejemplo utilizando el ciclo do while. Vamos a ver el mismo ejemplo del algoritmo que imprime los números del 1 al 10. Bueno, vamos a llevar esto que hicimos acá al ciclo do while. Estamos diciendo que primero, en el ciclo do while, primero actúo y después pienso. Vamos a cambiar esto por do y acá voy a escribir while. ¿Qué es lo que hice? Simplemente la condición while la puse hasta el último y de principio lo que puse es la palabra do, hacer. Primero hago, o sea, primero la primera vez voy a ejecutar estas líneas de código y después pienso, evalúo si quiero seguir ejecutando estas líneas de código o no. ¿Vale? La primera vez que nosotros ejecutemos este programa, lo que va a hacer es va a entrar a este bloque del do sin pensar, sin evaluar. Simplemente va a ejecutarlo de manera secuencial y después va a evaluar. Pero en el while nosotros debemos poner punto y coma aquí en esta línea de código. ¿Por qué se le pone punto y coma y en el while no se le había puesto? Porque aquí en este while no le proceden ninguna llaves. Después de que nosotros escribimos la condición no abrimos llaves. Entonces, como no abrimos llaves, debemos poner punto y coma. Como no tiene llaves, ¿vale? Solo una línea de código. Entonces debemos ponerle punto y coma para decir que hasta ahí termina esa línea de código. Entonces, vamos a ejecutar. Y vamos a ver. Y vemos que hace lo mismo. Simplemente una impresión de una lista de números del 1 al 10. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, tenemos en nuestro programa una variable número que le estamos asignando un valor 1 la primera vez. Entonces después nos topamos con la siguiente línea de código que es un ciclo do while. Tenemos el do, el hacer, entramos sin importar de momento el resultado de la condición, porque eso lo vemos después. Entro la primera vez que estamos ejecutando nuestro programa, entra la primera repetición, se topa con esta línea de código, imprime el número que tiene la primera vez que se está ejecutando esa instrucción. La variable num vale 1, entonces nos imprime un 1.
y después a la variable num le suma un valor. Ahora la variable num imprimió un número y ahora vale 2. Ahora sí, llegamos a la llave de cierre del do y nos topamos con una condición. Dice, mientras num sea menor o igual a 10, se va a volver a repetir el do. Si se cumple esta condición, la variable num, como se le sumó acá un valor, a 1 se le sumó 1, ahora vale 2, evalúa, num es menor o igual a 10, como 2 si es menor o igual a 10, otra vez nos saltamos al inicio en el do y volvemos a entrar al do y a repetir ese ciclo. Es así como funciona la estructura repetitiva do while. Primero ejecuto, primero actúo y después pienso, después evalúo. ¿Sale? ¿Alguna duda, chavos? Les voy a poner una actividad en la plataforma. ¿Sale? Es una actividad de 2 programitas, nada más, 2 ejercicios fáciles de hacer. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pues daría como terminada la sesión del día de hoy. Profe, ¿De acuerdo? ¿Sí? entonces es lo mismo, solo que cambia el orden de la evaluación ya. Así es lo mismo y nada más se agrega el do. Ah, ok. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profe, entonces, ¿cuándo sería más conveniente usar el do while en lugar del while? Pues ya, en sí, los 2 ciclos es para lo mismo. Es el mismo funcionamiento para repetir, pero ya depende de cada quien, ahora sí, de cómo se sienta más cómodo, si utilizando el while o utilizando el do while. El do while es un poquito más ordenado. Aquí, de una parte, escribo mis instrucciones que quiero que se repitan y por último pongo las condiciones con un poquito más ordenado. Pero de ahí es lo mismo, no es que uno me dé más ventaja sobre otro. Sí, ya depende de cada quien cómo se sienta más cómodo utilizando. Si yo me siento más cómodo programando, utilizando el do while, lo hago. O si solo el while, pues lo hago. Es para lo mismo. No es que uno sea mejor que otro. ¿Sí? Si tú eres ordenado, te gusta tener todo en orden, tu código, pues yo te recomendaría el do while, perdón, porque es un poquito más organizado en cuanto a código. ¿Alguien más tiene una duda? Profe, sobre el examen. Bueno, mañana es el examen. ¿Sale? Por eso hoy les voy a poner dos ejercicios. Va a ser parecido. Los ejercicios que les voy a poner hoy va a ser muy parecido a los de mañana. ¿Vale? Pero va a ser, o sea, en ese momento lo tenemos que hacer y tenemos que Sí, entregar. me comentaban que en la plataforma se puede hacer exámenes con tiempo. Ah, no. Entonces, pues la sesión de mañana tendrían toda esa sesión para hacer el examen. Sí, de 7:50 a 8:40. Entonces voy a poner ese tiempo. Ah, ok. Y solo